Hoy nos acompañan los periodistas Óscar Valderas y Manu Uresti. Han estado aquí con nosotros para hablar sobre los temas de seguridad, sobre los reportajes que realizan en el día a día, y me da muchísimo gusto que nos acompañen Óscar, Manu. Gracias, Elisa. Gracias. Qué gusto tenerlos aquí. A dos expertos en tema de seguridad, a periodistas que han estado en campo, que han investigado, que han sustentado además las mismas investigaciones, para hablar de este contexto en el que llegaremos el próximo domingo, porque la violencia no para. Ahorita acabamos de dar la información de un candidato más asesinado, más los ataques que han sufrido. ¿Es uno de los más violentos procesos electorales, Óscar? Sí, yo creo que sin duda las cifras no mienten. Hemos visto muchos más asesinatos que en otros, pero también hemos visto fenómenos distintos, porque nos concentramos mucho en los asesinatos, claro, porque son las expresiones más brutales, pero por ejemplo, la cantidad de candidatos que han declinado, incluso a unas horas, y que seguramente lo hacen a partir de presiones del crimen organizado. No lo dicen explícitamente, siempre aluden a motivos personales, no tienen una forma siempre de escapar en el lenguaje. Pero de acuerdo con el último estudio de Lantia Consultores, solamente en 5 estados, más de 2,000 candidatos han declinado a distintas candidaturas, a regidurías, a presidencias municipales, a algunas diputaciones locales. Por supuesto que la cifra que más nos atrae es la de los asesinatos, porque siempre es la expresión más brutal, pero hay otros indicadores que nos dicen que el crimen organizado está no solamente eligiendo quiénes van a ser candidatos, sino además quiénes van a ir a las urnas este domingo. Todas estas manifestaciones de violencia entre amenazas a la población, hemos visto además lugares que están pues ya totalmente penetrados por el crimen organizado y la población azotada por el mismo. Es el caso, por ejemplo, de Chiapas. Ahorita veíamos cómo también ya se incendiaron unas instalaciones. Todo el tema Panteló, esta área de Chicomucé, lo hemos aquí también consignado. Manu, y tú has estado con nosotros platicando de tu más reciente trabajo, Votar entre balas. Me acuerdo que estuviste aquí cuando hiciste recorrido en Guerrero, uno de estos estados rojos, que bueno, ha sido una constante, y te ibas a Guanajuato, si mal no recuerdo después. Así es. Otro de los estados tremendos. ¿Recorriste 3 estados, Manu? También acabamos de publicar una entrega sobre la frontera entre Jalisco y Michoacán, que es una zona también, pues evidentemente muy violenta, zona dominada por, más bien en disputa por el cártel Jalisco y una serie de, una amalgama de cárteles en Michoacán. Y ahí estuvo muy interesante en el sentido de, además de que los grupos del crimen organizado dicen o deciden quiénes van a ser los candidatos, también está esta situación de los pobladores. Por ejemplo, nos decían, es que hay una serie de comunidades que pertenecen a Jilotlán en el estado de Jalisco, que la cabecera está como a 2 horas, sierra adentro, pero estos municipios están ya colindando con Michoacán. Entonces los cárteles de Michoacán no dejan que la gente vaya a los mítines, por ejemplo, a la cabecera municipal. Y el cártel de Jalisco no deja que los candidatos de Jilotlán, por ejemplo, vayan a la zona, a estas comunidades que colindan con Michoacán, porque tienen temor de que pueda haber pues hay un acuerdo con estos grupos, ¿no? Entonces lo que nos decían estas comunidades es que la democracia ahí no existe. O sea, son comunidades donde viven pues al menos 4.000 personas de este municipio, que es como la mitad, un poco menos de la mitad del electorado de este municipio, no va a votar porque los grupos del crimen organizado no lo van a permitir. De hecho, ahí no había lonas, no había mantas, no había campaña, no había absolutamente nada. Y nos decían, aquí la democracia no existe. Y como este caso, Elisa, pues si bien a lo mejor no podemos decir que sea una cosa generalizada en todo el país, lo que sí creo que es cierto es que cada vez se están viendo más este tipo de casos en el país. Nosotros con datos de Data Cívica, la organización civil con la que estamos haciendo esta investigación de votar entre balas, documentamos que el número de ataques, no solamente de asesinatos, como bien dice Óscar, el número de ataques se ha incrementado en este proceso electoral más de un 130%. Hay lugares como Chiapas donde el número de ataques registrados y documentados ha aumentado más de un 500%. Entonces vemos una situación realmente peligrosa y muy violenta en este proceso electoral 2024. No sé qué áreas o qué estados se libren de este tipo de influencia del crimen organizado, porque
en mayor o menor medida en los estados hay regiones que están viviendo esta situación, ¿no? Ahorita que decías, Manu, tal vez no es generalizado, pero uno piensa, bueno, Jalisco y Michoacán. Estuviste en Guerrero, en Guanajuato. Veracruz también. Veracruz. Bueno, Chiapas. la zona de los Altos de Jalisco, por ejemplo, ¿no? Que es una zona completamente dominada por el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo se puede votar en libertad en esa zona? Es un gran enigma. Y además creo que después nos vamos a dar cuenta cuáles fueron esos lugares, como decía Manu, esos lugares donde no hay democracia. Realmente es una especie de dictadura hecha por los grupos criminales. Y además lo vamos a poder notar después en los conteos de los institutos electorales locales. Tengo, por ejemplo, el caso de una casilla básica que está en el municipio de Hidalgo, en Tamaulipas, que es la 03060, si no mal recuerdo, que es una escuela primaria, pues, que esa escuela primaria en el último jornada electoral, que la que decidió quién iba a ser gobernador, si Américo Villarreal o César Verástegui, morenista o panista, que finalmente gana Morena. Morena gana con el 99% de los votos. Y el proceso electoral... Ya le hubiera puesto el 108. Sí, claro, ya no les importa, ¿no? Ya ni disimulan. O sea, y el proceso electoral anterior, en el que había ganado el PAN gana con el 95% de los votos en la casilla. Y el anterior, en el que había ganado el PRI, en esa misma casilla se gana con el 93% de los votos. La razón es que el distrito 13 de Tamaulipas, con cabecera en San Fernando, está dominado por la columna armada Pedro J. Méndez, que está asociada al cártel del Golfo. Y claro, el cártel del Golfo saca a votar a su gente y les dice, todos votan por este partido, por PRI, por PAN, por Morena, porque nosotros tenemos ya los acuerdos. Vamos a ver, yo creo, una vez que contemos las boletas, cuántas casillas zapato vamos a encontrar, y entonces podremos darnos una idea donde hubo presión por parte del crimen organizado para que ganara uno o cual candidato y, por supuesto, que se protegieran los intereses de ese grupo criminal. Sí, es decir, ¿cuánto es poco? ¿No? Claro. Cuando escuchamos también el discurso oficial, ¿no? Minimizando los hechos, diciendo, bueno, no solo son 22, solo, ¿no? Digo, ya se tienen contabilizadas más personas identificadas, pero la cifra oficial reduce un poco eso, pero eso es poco, aún en el discurso. O sea, hemos también normalizado toda esta violencia. Manu, recuerdo, en tus textos, que por cierto, si no han leído a Óscar y a Manu, léanlos, porque además tienen una pluma extraordinaria en donde van registrando la realidad en lo macro, en lo micro, en las historias. Es como estar ahí, uno va sintiendo, oliendo lo que ahí sucede, ¿no? Y Manu, hablaste en uno de tus textos, haces esta descripción del asesinato de Gisela Gaitán en Guanajuato. Así es. Ella estaba empezando su campaña. ¿Primer día? Primer día, en primer acto. Y estamos viendo este asesinato de Gisela, que ya parece lejísimos, en su primer día de campaña. Sí. Y el asesinato de José Alfredo en Coyuca de Benítez en su último día de campaña. Y en medio de estas historias terribles, agresiones tremendas, ¿no? Entonces nos vamos perdiendo entre tantos números. Sí, bueno, un poco también la idea de este especial de Votar entre balas era también, más allá de los números, poner las historias, ¿no? Porque vemos que efectivamente son muy dados de las autoridades de, bueno, son 22, son 23, son esto, ¿no? ¿Cuánto es mucho o poco? Nosotros queríamos, más allá del discurso presidencial, pues documentar qué es lo que sucedía en estos lugares y de todos los partidos, ¿eh? Déjame, recordarás bien cuando fuimos a Guerrero, la primera crónica era de una candidata de Morena que habían intentado atentar 3 veces en contra de ella y que ya a la tercera dijo, bueno, me voy a bajar porque me van a matar, ¿no? Entonces son historias que están ahí, o sea, más allá de que al presidente o al partido o al gobierno en turno le guste, ¿no? Son historias que están ahí, y estas historias también, como la que decíamos, ¿no? Gisela, el primer día de campaña, el primer día asesinan. En la que acabamos de publicar de Jalisco, también en la postdata que publicamos también el caso de otro candidato de otra comunidad muy cercana a esta zona de Jitlán, allí en Jalisco, que está como un par de horas de Guadalajara, que también el primer día que presenta la planilla de su posible gobierno,
ese mismo día en la noche, en presencia de su esposa, que acaban de cumplir 50 años de casados, el candidato del PRI, en ese caso, fue asesinado, porque él sí recibió una visita, nos contaron fuentes allegadas a él, que recibió una visita de gente del cártel que le dijo: no te puedes presentar, desoyó esa advertencia, y el mero día que presentó la planilla, el mero día fue asesinado, ¿no? Y esto viene un poco, estas historias son, la verdad, todas al final acaban siendo un poco similares en el sentido de, todos te dicen, para hacer campaña con cierta libertad, tienes que pedirle permiso al crimen organizado. Y aunque te den el permiso, hay dos cosas importantes. Una, tú no puedes hablar de lo que quieras, no puedes hablar de seguridad, no puedes decir aquí se acabaron los abrazos. Tienes que hacer un poco lo que ellos te dicen. Y en el caso de que te den el apoyo, no te lo dan porque les caigas bien. Te lo dan porque te van a pedir algo a cambio. Y te lo dan porque ellos van a ser los que van a ostentar el poder político a nivel local, con el control de las policías locales, de tránsito, hasta ya cobro de multas, obras, etcétera, ¿no? Entonces, es una situación que por eso yo también le preguntaba mucho a los candidatos y a los aspirantes, pero ¿por qué ahora el crimen organizado está tan interesado en esto? Te dicen, bueno, no es algo tan nuevo, pero ahora se está viendo como hay mayor amalgama de grupos que todos quieren agarrar un cacho de algo. Exactamente. Incluso, Óscar, también aquí hemos hablado de cómo empiezan a dominar, por supuesto, los temas de la economía local, el tema de los limones, el rastro, veíamos en Guerrero todo esto. Entonces están metidos ya en las entrañas del día a día. Ahora que Manu mencionaba justo la frontera entre Jalisco y Michoacán, claro, está el cártel Jalisco Nueva Generación, que es grande, que es vertical, es hegemónico, monolítico, y tienes esta amalgama que es Cárteles Unidos, que es una cosa rarísima, ¿no? Que son de repente Viagras, que luego se juntan con los blancos de Troya, pero luego se enojan, y luego hay unos caballeros templarios, que luego ya no son templarios, que luego se llaman Nueva Familia Michoacana, pero que son los perdonados. Y en esa amalgama, por supuesto, que todos quieren un pedazo. Entonces se vuelve muy complicado, y además esos pedazos de riqueza que van buscando los encuentran siempre el primer contacto que tiene el ciudadano con el servicio público, que es la municipalidad. Claro. El conteo de causa en común te marca que el 90% de las agresiones a candidatos, aspirantes, a dirigentes, sucede para quienes van buscando o presidencias municipales o regidurías o diputaciones locales. Y buscan no solamente el control del nombramiento de la policía municipal, también contratos de obra pública con el municipio que va a ganar, también, por supuesto, la expedición de permisos para operar giros negros, pero también la administración de los servicios más básicos de un municipio, los rastros, para tener controlado cuánto carne se vende en el mercado local para que puedan fijar el cuota de extorsión. Precio. Por ejemplo, el precio, el control de los panteones para que puedan tener fosas clandestinas, además supervisadas por el Estado. El drenaje para que puedan después cobrar extorsión para que una familia tenga un drenaje, tiene que pagarle al cártel. Todo eso se ha vuelto un gran problema, justamente porque hemos pasado de un país de cárteles a un país de brazos armados, más de 200, que cada uno quiere su propia tajada, y dividen, incluso municipios pequeños los dividen en comunidades. Y 4 o 5 comunidades no pueden hablarse entre ellas, no pueden hacer campaña entre ellos, aunque sean del mismo municipio, porque hay 4 o 5 grupos metidos en un mismo poblado pequeño. Y se vuelve imposible ejercer democracia así. Más de 200 brazos armados. Más de 200 brazos armados en este país. Imagínate, ¿cómo controlas eso? Y cada uno quiere sus propios recursos para poder librar sus propios conflictos. Exactamente. Sí, y en donde vemos que más o menos impera la paz, en muchas ocasiones la historia ya nos ha indicado que se trata también de una pax narca, ¿no? Exacto. Precisamente en el informe de Data Cívica, Lisa, vemos que hay lugares, estados, donde el proceso electoral anterior fueron muy violentos, como por ejemplo el caso muy concreto de Chihuahua. Fue un proceso electoral también violento y ahora es un proceso electoral relativamente tranquilo. El informe de Data Cívica sugiere la hipótesis de que puede ser efectivamente que ya se estableció ahí de manera definitiva un grupo y por eso ya está como todo más tranquilo. No significa que en los lugares donde no haya habido tantas agresiones es porque, digamos, ahí impera la ley y el orden, ¿no? Claro. Entonces, sí, de estos poderes criminales, ¿no? Bueno, y uno se pregunta, ¿quién va a ganar en Coyuca de Benítez? Por ejemplo, ¿no? Ayer el dirigente del PRI decían, no queremos, nadie quiere ser el candidato. Nos cuesta trabajo encontrar quién se postule, ¿no? Quién se postule, ¿no? Entonces vamos a ver quién es el ganador, pero así estamos. Es un tema muy interesante, yo los convoco a que estemos siempre en contacto y siguiendo sus trabajos fantásticos. Pero ¿qué les dirían a las personas que van a votar
el próximo domingo. Vemos comunidades en donde pues parece ser que no tienen opciones y además tienen que salvar la vida, ¿no? Pero hay otros lugares en donde podremos ejercer el voto y creo que eso nos da una responsabilidad mayúscula, quienes podamos ejercerlo en libertad y en democracia, porque bueno, además de todo este control del crimen, pues está lo que ya se está denunciando ahorita en Puebla y los dineros que se están repartiendo, ya empiezan a surgir videos de los partidos queriendo orientar el voto, comprar el voto, cometiendo estos delitos electorales, en fin, pero ¿qué le dirían a la población? Es una gran responsabilidad también, ¿de verdad? Sí. Mira, yo les diría que las personas que están en condiciones o en localidades o en condiciones de poder ejercer el voto en libertad, o puede ser el privilegio de nosotros que vivimos en lugares donde no va a haber un cártel que nos va a amenazar de muerte o que no sabemos que nos va a poner en peligro si no vamos y tachamos una boleta y tenemos que tomar una foto y llegar con el jefe de plaza y decirle salve mi vida porque voté por el candidato que me pidió. Entender que eso es un gran privilegio. Y con el privilegio viene esa gran responsabilidad. Que quienes podemos en un país que tiene tantos conflictos y tanta violencia, votar con esa libertad, tenemos que hacerlo, yo diría incluso por los que no tienen esa libertad. Porque quienes viven subyugados, quienes viven con la bota del crimen organizado en el cuello, dependen de que nosotros también podamos tomar una decisión correcta, informada, para que ojalá un día este país no tenga estas condiciones de violencia. Sí, pues la verdad, no mucho más que... Creo que lo ha dicho perfecto, ¿no? Es una gran responsabilidad también de nuestra parte. Es complicado, o sea, claro que el llamado sería que la gente salga a votar, ¿no? Libremente, pero también sabemos que hay muchos lugares como los que acabamos de platicar donde no hay esas condiciones y también creo que debe ser un llamado a las autoridades, ¿no? Es decir, oigan, el propio INE creo que ayer o recientemente ha dicho que hay muchos lugares donde no se van a poder también instalar algunas casillas. Entonces, para el próximo proceso electoral, pues ahí está este contexto. Acabamos de vivir el proceso electoral prácticamente, así lo dicen todos los informes, más violento de la historia del país. Y eso creo que si no se hace algo desde la autoridad, va a ir incrementando y cada vez va a ser más la influencia del crimen organizado, van a estar más presentes, más estados, más de comunidades van a pasar a municipios, de municipios a estados y va a ser más difícil. Entonces, como dice bien Óscar, pues los que podemos o los que tienen ese privilegio, casi que lo hagan por los que no lo pueden hacer, pero también tiene que ser un llamado a las autoridades de esto está sucediendo, esto es real. No son solamente cifras, aquí están las historias, ahí están las imágenes terribles del asesinato del candidato de Coyuca, que es algo insólito, cómo llega alguien con una facilidad de esa manera y saca una pistola en pleno cierre de campaña y mata a un candidato tan tranquilamente. Creo que nos debe llamar la atención y ponerle cartas en el asunto para el próximo proceso electoral y también para la vida cotidiana de México a partir de ya, ¿no? A partir de ya y, por supuesto, a partir de quienes lleguen a gobernar en lo federal, en lo local. Óscar, muchas gracias. Gracias, Manu, Elisa. qué gusto. Gracias por acompañarnos. Hombre, gracias.